Escuela para Padres. 1. Amistad online. Aprende con nosotros a educar a nuestros hijos para que sean personas de bien que bendigan a nuestra sociedad cuando sean grandes. Esperamos que disfrutes y sea de utilidad este tiempo especial, en el que la sabiduría de Dios nos enseñará cómo tratar con los tesoros que nos encargó, nuestros hijos. Está bien. Bueno, pues la clase del día de hoy ya es la número 3. Ya estamos en la clase número 3. Hemos pasado 2 clases. La primera fue una clase muy reveladora. Fue una clase así que nos abrió un panorama que no pensábamos, que no esperábamos y dijimos, será, hasta pensamos para nuestros adentros, ¿será esto de Dios? ¿Quién sabe? Y algunos nos comentaban, hoy estuvo súper fuerte lo que estuvimos viendo, pero fue Dios hablándonos directamente. Ya después, para los que pensaban que tal vez Arlette y yo éramos como que muy rudos en todo este asunto, pues ya les compartimos a cada uno de ustedes la bibliografía que estamos manejando. Bueno, el libro, para que me entienda usted, nosotros cuando estábamos en la escuela, a lo mejor nuestros padres no manejan eso, pero nos decían, ahí la bibliografía para esta materia es el libro tal. Así nos decían. Bueno, pues así para esta materia es el libro tal, enséñaselos, mami. Miren, ahí está mi esposita enseñándoselo. Dice, si usted lo está viendo al revés, dice límites para nuestros hijos. Tiene un crayón ahí amarillo cursando todo el libro, delimitando el libro, poniendo un límite ahí muy explícito. Es de los doctores John Townsend. Es de ellos, puede comprarlos en cualquier librería cristiana, puede comprarlos en línea, usted bien puede leer todos los temas que estamos leyendo, que estamos enseñando, los estamos tomando de aquí y lógicamente no va a ser el único libro que estamos tomando para poder hablar de esto, sino vamos a tomar otros más y cuando tomemos los otros más, le iremos avisando cómo se llaman cada uno de estos libros para que usted también pueda tomar referencia y sepa que estamos hablando de estas cosas. Son hombres de Dios que han trabajado arduamente en pro de la educación de la familia, de los hijos, nos están ayudando para que nosotros como padres sepamos criar a nuestros hijos. ¿Está bien? Pues listo, pues vamos a entrarle. La clase número 3 se llama Los niños necesitan padres con límites. ¿Cómo se llama? Los niños necesitan padres con límites. ¿Está bien? Nuestros hijos, tus nietos, todos los niños que tenemos en la congre, todos aquellos chiquititos, medianos y grandes, todos ellos necesitan límites. Diga conmigo, necesitan límites. Pero no tan solo necesitan límites, necesitan que alguien responsable de ellos les ponga, les enseñe, delimite hasta dónde deben llegar ellos y hasta dónde empiezan las demás cosas o las demás personas. Ya hemos hablado un poco de esto y vamos a avanzar ahora en la clase 3. Si puedes darle vuelta a la primera diapositiva, dice así, familia. Dice, lo que somos hoy es básicamente el resultado de 2 fuerzas. Nuestro entorno y cómo respondemos a este mismo. ¿Está bien? Lo que somos hoy, tú y yo, adulto, es resultado de 2 fuerzas que hay en nuestro entorno, que hay en nuestro alrededor, lógicamente en nuestro entorno, perdón ahí, y cómo respondemos a este. Es entendible que dependiendo de cómo nos instruyeron, vamos a responder a lo que sucede en nuestro entorno. Alguna vez hablaba yo de esto, ya lo he comentado, pero lo quiero platicar una vez más porque creo que funciona. Mi madre tenía mucho miedo a los temblores. Lo que aprendió, no sé en qué parte de su vida, cuando ella era chica, le indujo, le hizo tener temor, le enseñó que cuando tiembla hay tal peligro que puede morir ella. Y tenía tal pánico a los temblores
que cuando nos pasaban los temblores, estábamos en casa con mi mamá, todos salíamos corriendo de casa a la calle, pues para ponerse en una zona segura, y cuando nos dábamos cuenta, mi madre no había salido. ¿Dónde está mamá? ¿Quién sabe? Vamos todos adentro a rescatar a mamá. Y entrábamos todos corriendo, y veíamos a mamá congelada en el centro de la sala, engarrotada, así, en pleno temblor ahí. Porque era tal el pánico que tenía que se engarrotaba, así como el Chavo del Ocho le daba la garrotera, o no sé cómo se llamaba eso, le daba la garrotera y no se movía por el pánico que tenía. Y ya la cargábamos, y va para afuera. Ella respondía a su entorno en base a lo que había aprendido. Nunca nos pudo contar, ella ya está con el Señor, ella nunca nos pudo contar por qué tenía tal miedo a los temblores. Algo aprendió, algo absorbió, una experiencia, yo me imagino fuerte, me recuerdo, a lo mejor varios de ustedes ni habían nacido, me recuerdo del temblor del 85, estábamos preparándonos nosotros para ir a la escuela, la primaria en ese entonces, y mi mamá estaba preparando desayuno ya para, creo que ya habíamos desayunado, ya no me acuerdo bien, no me acuerdo cómo estaba eso. Y empezó a temblar, todos para afuera, y mi madre se engarrotó. Qué cosa tan difícil cuando las cosas que hemos aprendido en la vida no nos ayudan a tener buena respuesta a nuestro entorno o tener buena acción a lo que nos rodea. Es algo de verdad difícil que tenemos que aprender a corregirlo, porque aunque estamos grandes, tenemos todavía oportunidad de corregir esas cosas que no nos están ayudando a reaccionar a nuestro entorno y a las situaciones que estamos viviendo. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces entrando en materia. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjese, somos el resultado de cómo nos educaron o no. Somos el resultado de si nos educaron o no nos educaron o nos maleducaron. Somos el resultado de ello. ¿Sale? Ahora que somos grandes, mi esposa cuando se casó conmigo, porque decía ella, bueno, dice de repente, pero ya como que ya se acostumbró. Creo que la hice a mi manera y ella ya como que medio fracasó en su asunto de hacerme a la suya. Pero no se trata de hacer una a la otra, pero sí en pro de chiste interno, antes cuando éramos novios y también con mis hermanos, ella era muy amiga de ellos, decía, ay, ustedes son bien mal educados, pero les voy a ayudar amigos a que sean mejores educados. Y nosotros hasta le hacíamos repelar a ella de cómo agarrábamos los cubiertos, de cómo nos vestíamos y cosas así. De verdad es importante tener una buena educación. Aun cuando somos grandes podemos seguir siendo educados. Si no, ese pasaje de Romanos 12 no funcionaría para nuestras vidas. Lo bueno que si Dios lo puso quiere decir que todavía podemos ser educados. Pero también podemos ser mal educados, aún dentro de la misma iglesia, si no hay áreas de instrucción como la que tenemos ahora mismo. Esta área de instrucción que tenemos ahora mismo es una entera bendición, porque nos enseña como padres, como abuelos, como líderes de la iglesia y aún a nosotros como pastores a cómo poner límites, a cómo educar, a cómo forjar el carácter de toda la gente que tenemos en nuestro entorno. ¿Está bien? ¿Sigo? Está bien. Ahora, esto es importante entenderlo, familia, porque lo que somos nosotros, tu hijo es el reflejo. Y muchas veces nos preguntamos nosotros, ay, es que ¿cómo puede ser que estos niños sigan peleando? ¿Verdad? Entre hermanitos, por ejemplo, o que te digan en la maestra, bueno, antes de pandemia, que te dijera la maestra, es que su hijo no hace esto, no hace caso, o es que su hijo, pelea mucho con sus compañeritos o con los primitos, ¿verdad? Es bien clásico que los primitos se ven y ahí cuando se ven, pues quieren el mismo juguete y quieren lo mismo, todos. Entonces, tenemos que entender que nuestros hijos son nuestro reflejo de la educación que nosotros les estamos dando, pero obviamente les estamos dando la educación que nosotros tenemos. Así es. Vuelta a la siguiente diapositiva, por favor. Debemos entender entonces que somos lo que pusieron en nosotros, nuestros padres.
Dice lo que dice aquí, hasta me caen bien esos niñitos que están ahí asomaditos, como chismoseando lo que estamos platicando. Dice, los hijos se aprovechan de las debilidades de los padres. Saben hasta dónde pueden llegar estos chamacos. Otra vez lo leo. Los hijos se aprovechan de las debilidades de los padres. Saben hasta dónde pueden llegar los padres y pueden llegar ellos. Esos niños que el Señor nos dio, cómo nos miden. Voy a ver hasta dónde mi mamá es cierto que dice que nos va a dar. Vamos a ver hasta dónde es cierto que dice mi papá que si no me apuro a estudiar me va a mandar a trabajar. Vamos a ver hasta dónde, porque eran cosas que se hablaban y se decían, nos amenazaban nuestros padres para los que estamos grandes o nuestros abuelos. En ese entonces, una solución para el joven, para el niño que no estudiaba, era trabajar, era normal, era visto con normalidad en ese entonces. En la actualidad, usted no podría amenazar de esa forma porque estaría usted casi destruyendo al niño, porque ahora el que no estudia, de verdad no se le abre casi ninguna puerta. Dios tiene misericordia, pero si antes, cuando nuestros padres, mis padres, tan solo estudiaron la primaria y aún así lograron darnos una educación, lograron tener un trabajo, lograron todo ese rollo. Mi generación ya fue más disputada en cuanto a los estudios. Híjole, el que no tenía universidad ya en mi generación, el que no tenía universidad ya le costaba muchísimo que se le abrieran las puertas. Ahora, hablando de nuestros hijos en la actualidad, no, está el asunto peor. Entonces, si usamos aún las mismas amenazas que usaban nuestros abuelos, chamaco, si no te apuras a estudiar, te voy a meter a trabajar casi. Te dice tu hijo, ay, sí, papá, ándale, a ver cuándo lo haces, porque si lo haces ya me diste en la cabeza, porque no voy a poder hacer ninguna otra cosa más. Los hijos nos andan midiendo. Muchos de ellos nos dicen, nos decimos, te voy a dar 3. Si no teniste tu cama, te voy a dar 3 para que la atiendas. 1, 2, 2 y media, 2 y 3/4, 2, ya, la atiendo yo, ándale, vete. No sé por qué nunca me ayudas. Y nos damos por vencidos, vamos a hablar de esto más adelante. Y nos damos por vencidos y lo terminamos haciendo nosotros. Y el hijo dice, ya vi, con que aguante yo los tres toques de queda que me está dando, con que aguante eso, ya estuvo. No tendí más la cama, no fui más por las tortillas, no barrí más la casa, no importa si no saco 10. Y los niños nos están midiendo. Es increíble cómo los hijos de verdad son los muy buenos psicólogos y saben perfectamente por dónde nos pueden manejar, porque eso es lo que quiere. Recuerda que el ser humano muchas veces lo que quiere es la comodidad, lo que no implica esfuerzo. Entonces los hijos andan viendo cómo poder convencer al papá para no lograr hacer lo que se les está pidiendo. Entonces tenemos que nosotros estar entendidos de eso. Si tú y yo no estamos entendidos de que los hijos nos están viendo como ejemplo, nos están viendo por dónde llegar, por dónde aprovecharse, cuáles son nuestras debilidades, entonces tú y yo no vamos a corregir como papás esa acción y vamos a seguir igual, y los hijos van a estar viviendo consecuencias por no estar viviendo dentro de los límites. Muchas veces pensamos que los hijos cuando crezcan van a madurar y van a agarrar la onda solitos. Ahorita están chiquitos, ahorita están viviendo una etapa diferente, ahorita no sé qué. Déjalos que vivan su vida, pobrecitos. Y los empezamos entonces nosotros a apapachar, y eso es lo que vamos a ver ahorita como siguientes puntos. Vuelta a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjese que dice aquí, ese niñito se me parece a un sobrino que tengo, es casi igualito, pero nada más que tiene pelo. Dice, ¿qué necesitan los niños? Los niños necesitan quien los ayude. Por eso Dios les dio padres. Está bien fuerte esto. Déjenme se lo leo una vez más. ¿Qué necesitan nuestros hijos? ¿Qué necesitan los niños para que tengan una buena educación? Para que sea formado su carácter, para que sean hombres y mujeres de bien cuando sean grandes. ¿Qué necesitan? Pues necesitan quien los ayude.
Por eso Dios a cada niño, a cada chiquitín, a cada niña, niño, les dio padres. Qué importantísimo es que papá y mamá estén bien concentrados, bien puestos de acuerdo para poder educar a cada uno de estos pequeñitos. De repente hay niños sin papá, o hay niños sin mamá, o hay niños sin ninguno de los dos, y viven con los tíos, o viven con los abuelos, o viven con alguien que aceptó tenerlos, o son dados en adopción. Pero Dios no se olvida de ninguno de ellos y a todos les da una oportunidad para aprender. Aún así, los que están en las calles, los pobres niños que están en las calles, literalmente Dios no se olvida de ellos, sino está pendiente de ellos día y noche. Sí hay muchos que padecen, sufren todo el rollo, no crea que porque Dios no es amor, así como lo cantan muchos, sino porque Dios tiene un plan y porque también cada uno de esos pequeños está viviendo las consecuencias de nosotros los adultos que hemos pecado. Dice el libro de Éxodo capítulo 20, uno de los 10 mandamientos, que cuando los padres son malvados, son malos, desobedientes con Dios, dice que Él trae maldición a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y hasta nuestros tataranietos por lo que hicimos papá y mamá. Es importantísimo que si tú y yo, papá y mamá, hemos pecado contra Dios, no permitas que esto llegue a tus hijos, sino pongámonos a cuentas inmediatamente con Dios y rompamos esta maldición que puede ser transferida a nuestra descendencia. Miren ese chavito que está ahí, me encantó la cara de un niño. De verdad, debemos procurar que cada niño sea feliz. Y por eso Dios nos puso a ti y a mí, hombre, mujer, papá y mamá, nos puso para concentrarnos en criar hijos que sean de bendición para todos los que les rodean. Ahora, por favor, yo quisiera que volvieras a entender esto. Tú, papá, eres el responsable. No es la escuela, no es la iglesia. La iglesia y ustedes, o sea, somos un equipo. No es la guardería. No es la guardería. No es la abuela. Exactamente. Ahora es bien fácil dejarlo a la abuela. Repite conmigo, por favor. Yo soy responsable de mis hijos. Y estamos hablando de la edad que sea, ¿sale? Estamos poniendo muchos niños, pero la verdad es que todo esto se adapta perfectamente a la edad que tienen ahora tus hijos, ¿ok? Entonces tú eres el responsable, nadie más. El que va a entregar cuentas delante de Dios eres tú, nadie más. No la maestra de la escuela. Y tenemos que entender que por lo mismo nosotros como papás necesitamos enseñarles el entorno a nuestros hijos de cómo vivir, cómo desenvolverse en la sociedad. El primer impacto que ellos tienen de cómo funciona la vida es en el hogar. Entonces, eso nos hace reaccionar y ver la importancia que se tiene y la responsabilidad que se tiene nosotros, que tenemos nosotros como padres para nuestros hijos. Vuelta a la diapositiva, por favor, porque increíblemente nos quedan 30 minutitos. Dice aquí, reacción de los hijos al trato de los padres. Una vez más, reacción de quién, de nuestros pequeños, de nuestros hijos, al trato de los padres, a tanto chiquitititos, medianos y grandotes, ellos tienen reacciones con respecto a nosotros. Dice ahí la parte en azul, relación con los hijos conforme a la voluntad de Dios es igual a una transición exitosa hacia el mundo externo. ¡Guay! Esto es una adivinanza, pero se lo desglosamos. La relación que tienes tú, papá y mamá, con tus hijos conforme a la voluntad de Dios es igual a una transición exitosa hacia el mundo externo. Traducción, la relación que tienes tú y yo, papás, con nuestros hijos, y si esta relación es conforme a la voluntad de Dios, son normas, estatutos establecidos que aprendimos de la Biblia, que aprendimos de la palabra de Dios, y estos
los usamos con nuestros hijos, esto va a garantizar que nuestros hijos, cuando tengan que verse independientes en la vida, van a ser exitosos en su relación con el mundo. No van a ser como el mundo, sino van a estar en el mundo, pero van a ser de Dios y van a saber lidiar con todo tipo de problema que se les enfrenta. Y no van a tener que andar dando mordidas, y no van a tener que andar diciéndole peradas, y no van a tener que andar siendo promiscuos, sino firmes en base a lo que les enseñamos con respecto a los valores de Dios y haciendo la voluntad de Dios y teniendo una vida conforme a la voluntad de Dios, que es una vida abundante. Todo lo tiene que ver entonces en la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos. Y si es conforme a la voluntad de Dios, les vamos a bendecir, pero mucho. Listo. Okay. ¿Tú echas la otra? Todo lo contrario, si tenemos una protección, ay, perdón, ahí se me fueron la ortografía, pero bueno, sí. Si se protege a los hijos de los dolores de la irresponsabilidad, fíjate bien, es igual a prepararlos para tener dificultades graves cuando sea adulto. Yo sé que ya lo hemos dicho, pero tenemos que entender que como nosotros, como responsables de la educación de nuestros hijos y nosotros como padres que tienen límites, tenemos que entender que si estamos protegiendo a nuestros hijos todo el tiempo para que no tengan esos dolores por ser irresponsables, por ser irresponsables, les estamos preparando para tener muchas dificultades cuando sean adultos. Ahora, esperamos que ustedes, yo sé que ya lo entienden, pero déjenme lo recalco, porque este es el origen del problema de esta generación, la que estamos viviendo. Los jóvenes, los niños que estamos ahora conociendo en cualquier lugar que usted quiera, en un restaurante, en el mercado, en el transporte público, en la tortillería, en donde quiera que usted quiera estar y que tengan ahí a alguien con un niño, puede usted ver así con la mano en la cintura un niño haciendo un berrinche mayúsculo y al padre avergonzado o a la madre avergonzada sin saber qué hacer, porque ella le da penita, le da vergüenza poder corregir al niño ahí porque lo puede humillar, porque lo que sea, y dice, ay, ahora qué hago, nada más aprieta fuerte el papá, la mamá, porque qué niño me tocó. Sí, y lógicamente hay una forma de ayudarle al niño a que no suceda eso. Ese no es el punto de ahorita, pero sí lo vamos a ver en las próximas clases. Pero ahora es bien común ver todo ese asunto, porque nos hemos abocado, dice esta parte de rojo, como acabó de decir mi esposa, nos hemos abocado a que nuestros hijos, entre comillas, no sufran asuntos de la vida, porque pobrecitos, ¿cómo van a sufrir si yo sufrí muchísimo? Y les tratamos de evitar que no pasen por ciertas circunstancias, evitando que ellos desde chiquitos aprendan lo que tienen que aprender. En lugar de hacerles un bien, le estamos haciendo un mal y después no podemos controlar la consecuencia de esto que no pudieron aprender. Tenemos que dejar que nuestros hijos aprendan cosas de la vida que les ayuden a madurar para que no hagan semejantes cosas en su crecimiento y aun cuando sean grandes. ¿Verdad? Siguiente diapositiva. Nos estamos apurando porque tenemos mucho de qué hablar. Los límites. Vamos a hablar un poquitito más en materia de esto. Los conceptos y principios de los límites son explícitos y claros. Lo digo una vez más. Los conceptos, o sea, las cosas que podemos explicar acerca de los límites y los principios que hacen que los principios funcionen, son explícitos y claros. No son ideas vagas. Al contrario, se basan en las leyes de Dios y en la vida cotidiana. Dios mismo, desde la creación del mundo con Adán y Eva, les puso un límite bien sencillo a Adán y Eva. Delimitó todo el huerto de Edén y dijo, aquí, allá, pueden comer de todo árbol del fruto, pueden subir, bajar, también los puso a trabajar, pónganle nombre a todos los animales, y vio que Adán estaba solito, le creó ayuda idónea, todo súper bien.
Pero les puso un límite, le digo, ¿saben qué? De todo árbol pueden comer, pero de ese árbol que está allá enfrente de ustedes, lo alcanzan a ver, si ese mero, ese se llama el árbol del bien y del mal. De ese no coman, porque el día de que él coman, ciertamente morirán. Y adivinen qué hicieron, usted se sabe la historia. Seducidos por la serpiente, sí, bueno, ellos no tuvieron no dieron el paso, pero fueron engañados igual por el diablo, pero eso no los justifica. Fueron engañados y fue Eva y agarró de lo que Dios dijo que no hicieran. Pasó el límite, rompió la regla. Y no tan solo eso, sino que le dio de comer a su esposo para que probara que no estaba tan feo el asunto, como lo había pintado Dios, según la serpiente le había enseñado a la mujer. Los dos pecaron, pasaron el límite, las consecuencias, aún hasta el día de hoy, en esta conferencia, tú y yo estamos viviendo las consecuencias de ese pecado, porque aún tus hijos pequeños vienen, dice la Biblia, vienen ya con pecado en sus vidas, vienen con corazones que día con día tan solo piensan de continuo en hacer mal. Esas consecuencias hasta la fecha, por rebasar los límites. Fíjense que no importa qué, si son muchos límites o si son poquitos. Adán y Eva nada más le pusieron uno. Déjenme me acerco a la cámara para que me vea bien. Un límite nada más le pusieron a Adán y Eva. Y tú vas a poder conocer a tu hijo poniéndole, empezando por el principio, un solo límite y vas a saber quién es tu hijo. Ahora, no tan solo se lo ponga, sino cumple. ¿Sale? Ahora, papás, yo sé, mira, de verdad, hemos visto cómo estas últimas generaciones que ahora son papás, o sea, los papás nuevitos y todo, muchos, no estoy diciendo que todos, pero muchos han sido abandonados por sus papás, o sea, por los abuelos de los niños de ahora, porque estuvieron trabajando, estuvieron haciendo cosas que no podían estar con los niños. Entonces no fueron enseñados. Y si tú eres un papá de los que dices, no tengo idea de qué me están diciendo, no tengo idea porque yo nunca crecí con límites, ni sé qué es eso, porque sabes qué, nuestros padres se preocuparon por otras cosas y creyeron que lo más importante era proveerte para que tú comieras, para que tú te vistieras, para que tú hicieras tal o cual cosa tuvieras, pero no se preocuparon por estar contigo. La crianza, familia, se lleva tiempo. La crianza, el ser padres, necesitamos estar cerca de nuestros hijos. Entonces necesitamos entender eso. Y si tú dices, híjole, pues yo no sé bien ni qué onda, a mí nunca me pusieron límites, ¿sabes qué? Ahí está muy claro. Dice, se basa en las leyes de Dios. Para que tu hijo, tu hija, tus hijos sean personas de bien en un futuro y sepan enfrentarse a la vida, que no es fácil, necesitamos saber tú y yo lo que Dios quiere, las leyes de Dios. Y obviamente las leyes universales de la vida cotidiana, como la responsabilidad, como la amabilidad, etcétera. Entonces, los límites que tú vas a ponerle a tus hijos tienen que ser basado en esto y tienen que ser muy explícitos y claros, como decía Andrés, como decía mi esposito, y como Dios lo dio. Dios dio un límite bien claro y bien específico. Entonces, estos puntos te van a ayudar para que tú les vayas poniendo esos límites o esas reglas a tus hijos y puedan crecer sanamente. Ahora, déjenme, comento un solo puntito que acabó de decir mi esposito. A lo mejor usted está pensando si es que le tocó vivir una vida así, porque a lo mejor usted lo está replicando, está usted haciendo lo mismitito ahora mismo con sus hijos. Usted está todo el tiempo trabajando y sus hijos están todo el tiempo solos en casa. Y puede ser que usted esté pensando, pero es que tú, Andrés, tú, Arlet, no entienden cuál es mi situación económica. Yo tengo que hacer esto porque si no, no comemos. Yo lo entiendo. El problema es que a lo mejor tú no lo entiendes. Porque Dios te dio la responsabilidad con tus hijos. Eso no te disculpa de no estar con ellos. Pero es que si no voy a trabajar, no comen. La Biblia siempre ha sido bien clara al decir que si buscas primero a Dios, Él te va a ayudar con tu economía.
A lo mejor puede ser que no le conoces tanto o que estás empezando en las cosas de Dios que dices, híjole, pero es que yo no creo, ajá, que va a venir alguien y me va a dar de comer si no voy a trabajar. No te estoy diciendo que dejes de trabajar. No, no agarremos monte. Si la Biblia dice también que el que no trabaja, que no coma. Te estoy diciendo que organices tu vida de tal forma que trabajes y atiendas a tus hijos. O sea, hay un tiempo, dice el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para estar con los hijos, hay un tiempo para la diversión, hay un tiempo para todo en la vida, hay un tiempo para dormir y recuperar fuerzas, hay un tiempo para todo. Y si tú pones toda tu vida en el trabajo, ya empezaste a fallar. Si pones toda tu vida en tus hijos sin ir a trabajar, ya empezaste a fallar. Si pones toda tu vida en la diversión, ya empezaste a fallar. Tenemos que administrar todo lo que nos ha dado Dios. Dice, pero eso implicaría que trabaje menos tiempo. Ahí es donde yo quería llegar. Dios te quiere bendecir. Sabe que con esas 8 horas de trabajo que puedas tener al día, Dios te puede dar todo lo que necesitas. Dices, pero ya hice mis cuentas y no me alcanza. ¿Nunca habías pensado que Dios te puede dar un trabajo nuevo donde te alcanza? ¿Será muy imposible eso para Dios? ¿Nunca habías pensado que ahí en el trabajo que estás, Dios te puede levantar y poner en un mejor lugar para que supla tu economía? Debes pensar que Dios está pensando en tus hijos, pero también está pensando en ti y te quiere proveer y bendecir. Y si no tienes fe en tu corazón, si no puedes creer que Dios lo puede hacer, estamos en problemas. Entonces, todo esto que estamos estudiando no te sirve de mucho, porque debes entender que todo esto que estamos enseñando funciona en tu vida y funciona en mi vida si podemos creer que Dios puede cambiar a nuestros hijos y te puede cambiar a ti, papá y mamá, en la forma en que hemos educado a nuestros pequeños. Nada más. Déjeme, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos, por favor, a estos 3 puntos que vamos a ver ahora. Usted que está apuntando, por favor, tómele foto a estas diapositivas o apúntenlo en su libreta o haga como usted esté recabando esta información. Tenemos 3 maneras para desarrollar límites en nuestros hijos. 3 maneras, 3 puntotes que queremos comentar con usted para que empecemos a poner límites, así como Dios puso límites en el huerto con respecto a ese árbol que Dios quería que no comieran, límites bien entendidos y bien efectivos para que empiece la disciplina y para que tus hijos empiecen a actuar dentro de los límites que tú vas a estar estableciendo. 3 maneras entonces de desarrollar límites en tus hijos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, fíjese, dice aquí. Número 1, enséñele a su hijo principios sobre los límites. A ver, ¿de qué estamos hablando? Ya me hice bolas, pudiera decir usted. Enséñele a su hijo principios sobre los límites, que el niño, que el hijo, la hija pueda entender lo que es un límite. Porque a lo mejor dices, hijo, si no obedeces los límites, te voy a dar con la vara. Y el niño pobrecito se queda así como, ¿los qué? Los límites han de ser los señores que vienen en la mañana, esos que están allá afuera, ellos han de ser los límites, yo creo, o no sé, no entiendo qué. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es un límite, cómo funcionan y cómo se comen. Dice ahí, no pueden culpar a nadie por las consecuencias de haber pasado los límites. Si tu hijo no los entiende, no, ¿de qué lo vas a culpar? Pero también el hijo, habiendo entendido los límites, no puede culpar a nadie más porque ya lo sabía. ¿Lo expliqué bien? Voy un poquito más lento. Una vez habiendo explicado límites, tu hijo ya no tiene excusa. Y más si te dijo, sí, lo entiendo, mamá. Sí, lo entiendo, papá. Si él lo entendió, ya no tiene excusa él. No tiene a quien echarle la culpa de lo que hizo. Tan solo es responsable, lo sabe, a lo mejor lo acepta o no, intentando escapar de su responsabilidad. Pero tú ya estás
seguro entendido de que tu hijo ya entiende cuáles son los límites y conllevaría a la correspondiente consecuencia que tú le dijiste que iba a pasar si es que rebasaba los límites. Entonces, punto número 1, para empezar a establecer límites con nuestros hijos, debemos enseñarle cómo funcionan estos, cómo se comen, por dónde se agarran y para qué funcionan. ¿Está bien? Y en este punto quiero remarcar que muchas veces pensamos que depende de la edad, es como va el niño a entender que eso se hace o no se hace. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, pensamos que ellos solitos tienen que entender y conforme vayan creciendo van a ir entendiendo. Sabes que los límites empiezan desde edad temprana, pero necesitan ser enseñados por ti, papá, por ti, mamá. No los hijitos van a entender por sí solitos. Muchas veces decimos, es que debe ya saber que debe de hacer solito su tarea. Y si no le has enseñado cómo hacer la tarea, cómo agarrar un libro, cómo repasar lo que vio. A lo mejor en la escuela les enseñaron. A mí, bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor tu escuela era más nice, ¿no? Pero en la escuela en la que yo fui en la primaria nunca me enseñaron a hacer tarea. Nunca. Y me pedían la tarea religiosamente, o sea, Andrés, cállate con tu tarea. No la traje, maestra. No sé ni cómo se hace. ¿Cómo no pudiste hacerla? Ahí te va un reporte para tus papás. No trajo la tarea. Híjole, estaba yo en serios problemas. Pero creo que nadie nunca, hasta la fecha, nadie nunca me preguntó si sabía yo hacer tarea o no. ¿Qué dilema para el chavo? Entonces muchas veces papás no enseñamos y creemos que solitos les va a caer el 20 y cuando crezcan automáticamente van a saber de qué se trata la vida, de qué se tratan los límites. Entonces necesitas enseñarle a tus hijos que ellos son responsables de sus propias acciones y cómo hacer las cosas. ¿Qué es lo que pasó cuando llega tu hijo o tu hija y te dice, es una jovencita, un jovencito, 16, 17, 18 años, te llegan, ay mamá, es que creo que estoy embarazada. Y tú, ay chamaca y sacas el cuero. Bueno, en ese entonces nos decían el cuero. Sacas el pirul, sacas la vara, sacas los dedos y le das, pues ¿cómo? No te cuidaste. ¿Por qué hiciste eso? Nos has deshonrado. Chululú, chalala. ¿Dónde estuvo el problema? En que nunca entendió límites. O el joven, papá, creo que embaracé a mi novia. Hijo, ¿cómo crees? Hay que llevarla a abortar. Otro error, garrafa. ¿Dónde estuvo el problema? Nunca supieron que teníamos que respetar a las señoritas, que tenemos que respetar a los jóvenes y que va a llegar un día, va a llegar el tiempo para estar metido en asuntos en donde vamos a comprometernos y casarnos y ahí hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a estas personas que nunca tuvieron límites y nunca tuvieron cuidado de esos límites o temor de pecar contra Dios? Porque todo esto es pecado y no se limpia con un aborto, sino queda ahí en la vida si Dios nos perdona, pero las consecuencias siguen su rumbo. Y todo porque no pudimos enseñarle a nuestros hijos dónde están los límites con respecto a esto. Y cosas como esta, estoy hablando ahí del respeto al sexo opuesto, es uno de los límites que tenemos que enseñar. Así como esto, hay cientos de cosas que enseñarle a nuestros pequeños. Pero bueno, vamos al punto número 2. Siguiente diapositiva. Dice, dar el ejemplo y enseñar son cosas muy diferentes. Punto número 2, dar ejemplo y enseñar son cosas muy diferentes. ¿Está bien? A lo mejor tú eres como yo, más merolico. ¿Cuántos de ustedes son medios merolicos y hablan y hablan golpeado con sus hijos intentando enseñarles algo? Te tengo malas noticias. De lo que hablamos, de lo que enseñamos, de lo que platicamos con nuestros hijos, el porcentaje es súper bajo, creo, ya no recuerdo bien, no me acordé de ello para tener aquí el dato, pero anda entre el 5 al 10% de retención de todo lo que hablas. ¿Qué acabo de decir? Que de todo lo que hablas, tu hijo, tu hija, tan solo aprenden un 5 al 10%. Pero de lo que haces,
aprenden del 90 al 95%. Por eso tus hijos se convierten en ti. Por eso tus hijos hablan igual que tú. Por eso tus hijos se tropiezan con la misma piedra. Por eso tus hijos no pueden tomar decisiones diferentes y progresar intentando ser mejores que nosotros porque aprendieron viendo de lo que hacemos. Entonces, ¿cómo van a aprender de lo que hacemos? Todo el tiempo nos observan. Todo el tiempo. Sean grandes, sean chiquitos, nos observan cómo es nuestro vocabulario. Y si tú le dices, oye, no digas malas palabras, pero a ti te salen, ¿verdad? Los niños dicen, pues se me puede salir de vez en cuando. Pues puedo ir a la iglesia o puede que no si está lloviendo y estoy cansado. Ellos están viendo todo tu ejemplo, dice ahí, los niños observan cómo funciona usted y los imita para bien o para mal. Ellos están viendo cómo se tratan entre esposos. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo los tratas a ellos mismos? ¿Les tienes respeto o no? Entonces, estos niños se están contagiando de los límites que tú les estás enseñando y dando ejemplo. Porque los límites se contagian. Exactamente. Entonces, los niños van a buscar normas, siempre van a buscar normas a que aferrarse. Y tú eres su ejemplo. Tú eres la norma de comportamiento social para tus hijos. ¿Qué ejemplo les estamos dando? De repente nuestros hijos se hastían de nosotros porque somos totalmente incongruentes. Nuestros hijos han llegado a pensar, mi papá está bien loco. Mi mamá sepa Dios en qué planeta vive. Y cuando ellos tienen una edad en donde pueden salir más frecuentemente a la calle, ellos piensan, se me hace que de casa no voy a obtener nada. Y empiezan a buscar ejemplos allá afuera. Es en donde terminamos de perderlos, realmente. Por eso debemos estar bien entendidos de lo que vivimos en casa. Y si usted ya está viviendo una condición así, usted debe tomar en cuenta que tu hijo todavía viene a dormir y a comer. Y usted debe poder empezar a tomar plan de acción con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios de verdad no podemos hacer nada. En Cristo de verdad todo lo podemos. Él es el que te va a fortalecer para poder tomar plan de acción y de rescate con respecto a tus hijos si es que se están perdiendo. Si es que están pequeños, entonces tienes muchísimo peso sobre ellos, muchísimo amor de parte de ellos para ti, muchísima admiración de ellos para ti. Y debemos actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en este punto número 2? Que tu ejemplo es súper importante. Hasta un 90-95% de lo que haces es lo que aprende a hacer tu hijo, tu hija, aun cuando están grandes. Y que todo lo que les dices, sí aprenden algo, pero es minúsculo. O sea, que si quieres enseñar la palabra de Dios, tienes problemas, porque entonces ahora la tienes que hacer, no tan solo hablar o leer. Para ellos, la tienes que hacer la voluntad de Dios para que ellos te imiten igual y hagan la voluntad de Dios. Pues vámonos al tercer punto. Recordemos, ya se nos está acabando el tiempo. Recordemos, el punto número 1, ¿cuál era? ¿Alguien me puede decir, abrir su micrófono, cuál era el punto número 1 rápidamente para ver si estamos aprendiendo? Enseñarles los límites. Enseñarles límites. Punto número 2. Lo acabamos de ver. Dar ejemplo. Dar ejemplo. No, Muy bien, muchas gracias. Ya ustedes que ya hablaron, ya no hablen, para que hable alguien más. Y punto número 3, dice aquí, interiorizar es hacer... no. El punto número 3, ayudar a su hijo a interiorizar. Ese es el punto número 3. Yo cuando escucho esta palabra todavía me da vueltas en la cabeza y digo, ¿de qué están hablando? Ayudar a mi hijo a interiorizar. ¿Qué significa? ¿Como qué? ¿Mirar para adentro? ¿O cómo? Pero aquí pusimos la definición a su lado izquierdo. Este es el punto número 3, ayudando a tu hijo a interiorizar. Interiorizar es hacer algo
parte de uno mismo. Es el verlo hecho realidad en la vida de alguien. Es ayudar a tu hijo a que esos límites que le estás enseñando sean parte de su diario vivir. Esto significa que aunque están en la escuela y tú no estás, ese niño sigue obedeciendo lo que tú le dijiste. Nadie le está mirando. Se puede salir con la suya. Y aún así dice, no lo hago porque mi papá y mi mamá me enseñaron que no. ¡Wow! ¿Se imagina a su hijo, a su hija haciendo esto? O tú ya sabes que tu hijo y tu hija cuando salen de casa hacen de las suyas. Esto es ayudar a nuestros hijos, ayudarles a interiorizar. Es el ver hecho realidad lo que le estamos enseñando en la vida de nuestros hijos. Y para terminar este punto, dice, si su enseñanza son solo palabras, pues no va a funcionar. Pero si hace los límites y los lleva a cabo, entonces ya los interiorizó, ¿ok? Entonces es hacer las cosas, como dice Andrés, cuando lo ven y cuando no lo ven. O sea, ya lo trae, no como naturaleza, pero ya sabe perfectamente qué es lo que se tiene que hacer. Y lo obedece. ¿Qué? A ver, resumen, ahora sí. Dale vuelta a la siguiente diapositiva, hijo, para que no la vean. Gracias. Resumen rapidísimo. Esta es nuestra última diapositiva, pero ahorita vamos para allá. Resumen de estas tres cosas que usted tiene que usar para empezar a poner límites. Número 1, a ver, Josué y Ali, ya no digan nada. A ver los demás. ¿Cuál es el punto número 1 para empezar a poner límites en casa con nuestros hijos? Número 1, enseñar límites, ok, decirle esto sí, esto no, hasta allá no, mira, hasta aquí puedes llegar, enseñarles qué onda. Número 2, ser ejemplo. empezar a dar ejemplo de cómo se camina dentro de esos límites y tus hijos lo van a obedecer. Si ves que como que quieren tentar a ver qué pasa, si rebasan el límite, necesitas tomar acción y cumplir tu promesa de que los vas a corregir. Y número 3, ¿cuál fue? Interiorizar. ¡Wow! Ustedes aprendieron más rápido que yo esa palabra. ¿Qué significa interiorizar? Uno más, alguien más que nos diga qué significa interiorizar. ¿A la una? Sería como hacerlo parte de uno mismo, o sea. Exacto, que sean parte del chamaco, parte de la niña, que sea parte de sí mismo, para que cuando ande allá afuera tenga convicción de lo que hace. Ahora, con esta cerramos. Obstáculos para enseñar límites. También así como ahorita tuvimos las 3 reglas que te pueden ayudar a que funcionen los límites en tus hijos, también hay unos obstáculos que nos impiden enseñar libremente límites para nuestros hijos. Y son 5. ¿Te avientas, mami? Échale. Ok, bueno, ahí están los obstáculos que son depender del niño, identificación exagerada con el niño, pensar que el amor y la diferenciación son diferentes, ignorar y explotar y ganar por cansancio. Ahorita te vamos a explicar rápidamente a qué se refiere cada uno. Y están terribles cada uno de ellos. Depender del niño. En pocas palabras, los niños nos chantajean. Y tu papá no quieres ponerle límites porque te da miedo que el hijo te deje de querer. ¿Ok? Muchas veces dices, y si le digo que haga tal cosa, ay, ya no me va a querer, querido. Sí, no han escuchado nunca esa palabra, o usted a lo mejor la dijo alguna vez. Papá, te odio, papá, te odio. No sé por qué nací. Sí, mira cómo me tratas. Peor que basura, peor que un animal, te odio. Uy, el papá y la mamá se desmoronan cuando escuchan esas palabritas de te odio. Ay, mi hijo me odia. Ay, la mamá no. Se le declara la diabetes a la mamá cuando escucha algo de ese tipo. Ay, mi hijo me odia. Y no queremos meter disciplina porque nos pueden odiar los niños. Fíjese nada más. Y obviamente es... Y le funciona. Ya les comentamos que los niños nos observan y saben cómo son. O sea, no es que digan, ay, a ver, aquí el psicólogo y está sacando la libretita, pero sabe cómo llegarnos, cómo lastimarnos o cómo chantajearnos. Ahora, te voy a decir algo. La raíz de que tú tengas temor de decirle a tus hijos, estas son las reglas,
porque te va a dejar de querer. La raíz de eso, papá y mamá, es que tú has sido rechazado alguna vez. Y no te gustó. Y por haber sido rechazado quizás de tus padres, tú lo que menos quieres es que se repitan las cosas. Pero tienes que entender que tú le estás mostrando mayor amor a tus hijos cuando les estás poniendo límites. Por eso tenemos que dejar a un lado esa dependencia de que si me va a amar o no me va a amar nuestro hijo. ¿Ok? No tengas miedo, papá. Acuérdate que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Sí, no se va a sentir bonito, pero es lo que tenemos que hacer. Poner límites, aunque el chamaco se manifieste, aunque el chamaco sea un demonio. Usted sea valiente. Número 2, identificación exagerada con el niño. Ay, pero es que yo te entiendo, hijo, te entiendo lo que estás sufriendo, te entiendo. Vamos juntos a pelear con todo este mundo que no nos quiere. Tranquilo, o sea, sé el maduro, por favor. Sé tú el maduro y enséñale a tu hijo que las formas como está reaccionando, como está actuando, no son correctas. Tal vez no es un adulto para que sea súper controlado, pero para eso estamos tú y yo, papá, para enseñarle desde que es pequeño, y para los que están medianos y grandes, enseñarles a controlarse y no a actuar como caballos desbocados o con unos sentimientos, emociones alocadas. Claro que no. Es más, con una buena voz, firme, se controla el tipo de cosas. ¡Ay! Que está llora y llora. ¡Ay! Tranquilo. Ay, le da usted la palma a usted mismo. No, no en sus posaderas, sino usted. Tranquilo. Y dése cuenta lo que usted de repente. Así como que ya se le fue el llanto, la zozobra y todo el asunto. No, trate usted de identificarse para que seamos cuates, para que ahora somos los mejores amigos, amigos del mismo dolor, del mismo padecer, porque mamá no nos quiere a papá y el hijo, porque seamos los maduros. Ahora, no estamos diciendo que no tengas una empatía. Sí. ¿Ok? O sea, como papás necesitamos identificarnos con el dolor de nuestros hijos, entenderlos. Pero cuando es una exageración de parte del niño, podemos identificar claramente cuando nuestros hijos nos están chantajeando. Ahí lo peor que puedes hacer, es lo que está diciendo mi esposita, lo peor que puedes hacer es hacerte parte de. ¿Sale? Y muchas veces cuando, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo rapidísimo. Si tu hijo, tú y tu esposo se van a ir, por ejemplo, al cine, se van a ir a algún lado, y tu hijo está... Me acordé una de mí. También. Bueno, y tu hijo está, no, ¿por qué te vas a ir? Y me vas a dejar solo. Sabemos que está exagerando el hijo. Pero si tú caes en esa trampa, seguramente, por ejemplo, en este caso, es que quizás tú desde pequeña tenías ese temor a estar sola. Y tu hijo, ¡pum!, te engancha. Y tú, como no has resuelto esos problemas en tu vida, dices, ay, sí es cierto, mira cómo está sufriendo el hijo, que nos vamos. A mí me pasó también. A mí me pasó lo mismo muchas veces. ¿Y qué haces? Dejas de hacer lo que ibas a hacer con tal de quedarte con el hijo y apapacharlo. No, lo peor de esta condición que está diciendo es que dejes de ser padre y te conviertes en otro niño igual que él. ¡Híjole, qué terrible! Se va a hundir el barco. Tiene que haber alguien que dirija el timón. Pero bueno, seguimos a la parte número 3. Pensar que el amor y la diferenciación son diferentes. Parece que estamos diciendo lo mismo, pero no. De repente pensamos lo que significa esto. De repente pensamos que amar a nuestros hijos es no corregirlos. Es pensar, amar a nuestros hijos es pensar igual que ellos. Y no hay nada más equivocado que ello. La mayoría del tiempo vamos a pensar diferente a nuestros hijos, porque somos más maduros, porque hay más palabra de Dios en nosotros, porque hemos aprendido con el correr de los años como padres por múltiples condiciones que nuestros hijos no han pasado. Entonces, ¿qué va a pasar?
que vamos a pensar diferentes. Y como pensamos diferente, tenemos buenas motivaciones para ayudarles a nuestros hijos en amor a aprender el camino que tienen que llevar. Ellos no van a estar de acuerdo, pero eso es bueno. Eso te indica que tienen que aprender mucho todavía. Cuando tú les digas, ¿sabes qué, hijo? Esto y esto no seas así, por ahí, y te dice el hijo, sí, ok, está bien. ¡Wow! Entonces pudiera yo empezar a delegar más confianza en esa cosa que acabamos de platicar, porque muy probablemente a lo mejor si ya aprendió, lo pruebas, compruebas que aprendió y lo dejas seguir, porque a veces nos dicen que sí, pero no entendieron nada. Lo pruebas, compruebas que no aprendió y se lo vuelves a explicar. ¿Sale? Y no el estar sobre él significa que lo estás fastidiando, que lo quieres martirizar. No, aunque no lo quiera creer, usted lo está amando cuando usted está encima de él para que se cumplan las cosas. El Señor dice que a sus hijos, a los que ama, disciplina, que a los que ni les pela y les da por su lado a cada hijo, los toma como bastardos. ¿Saben qué es bastardo? ¿Algunos de ustedes se ubican qué significa esta palabra? Significan alguien que no tiene padre. ¡Qué terrible! Si usted le consiente a sus hijos en todo, es igual a que sus hijos fueran unos, ahí póngale esa palabra, ni siquiera me gusta mencionarla. Yo sé que ninguno de ustedes quiere decir estas palabras. Pero bueno, sí. ¿Puedo interrumpir? Oye, Sí. ¿te puedo hacer una preguntota? Sí, Oye, fíjate que ahora que decías que estar ahí sobre los hijos, pero ¿hasta qué punto, mi buen Andrés? Porque no sé, de repente, a lo mejor yo me equivoco, y bueno, yo creo que sí me equivoco, y de repente no sé hasta cuándo es, oye, hazlo, o hasta dónde es, sin llegar a hostigarlo también, yo no sé hasta el límite ahora. Fíjate, Ale, que justo es el siguiente punto de los obstáculos que tenemos nosotros como papás para enseñar límites a nuestros hijos. Por ejemplo, es ignorar y explotar. ¿Qué ignoramos? Ignoramos las malas actitudes de nuestros hijos. O sea, ya nos dimos cuenta que no están haciendo lo correcto o lo que nosotros les dijimos, pero ignoramos, o sea, lo dejamos, o como dice Andrés, contamos, te doy una, te doy dos, te doy tres, ¿y qué hacemos? Como papás, explotamos. Claro. Lo que tenemos que hacer es no ignorar que nuestros hijos están siendo desobedientes y enseñarles que se obedece a la primera. O sea, a la primera que yo diga la indicación, el límite se tiene que obedecer. Y cuando tú ya le dijiste, recoge tus platos o recoge tu ropa, y te diste la vuelta y te diste cuenta que el chamaco no lo hizo, que el hijo no lo hizo, entonces lo que hacemos es, pues no nos importó y seguimos haciendo cosas. Llegas y le dices, te dije que hicieras tal cosa, y tú como papá explotaste. Pero no le estás enseñando a tu hijo que cuando tú dices las cosas, se tiene que obedecer. Así a lo mejor le esté dando ganas de ir a tomar un vaso con agua. Ok, toma tu vaso con agua, pero te vas inmediatamente a obedecer lo que papá te dijo. Entonces, por eso uno repite y repite y repite las cosas y luego explotamos, porque no les estamos enseñando a nuestros hijos a obedecer a la primera que nosotros damos esa indicación. te voy a poner algo un poco más, un ejemplo un poco más sencillo para que lo entiendas. ¿Hasta cuánto tiempo debemos estar trabajando con un hijo para que aprenda? Imagínate que tú estás enseñando en tu casa a tu hijo, estás dando escuela en casa y te toca a ti dar matemáticas. ¿Está bien? ¿Entiendes esto, Alex? Ok. Sí. ¿Cuántas veces tienes que seguir enseñando a sumar y restar si no ha aprendido? Híjole, man. O sea, o te das por vencido porque ya lo estás haciendo. No. O sea, ¿cuántas veces tienes que enseñarle a sumar y a restar porque no ha aprendido? ¿Cuánto tiempo? Las necesarias, yo creo, para mí. Quizás cambiar el método, pero buscar hasta que aprenda.
Exactamente, lo acabas de decir perfecto. No se trata de, fíjate que aquí te estás identificando el problema número 2, te estás identificando con él porque sabes, creo que ya lo estoy hastiando, creo que ya fue mucho con él. Estás entrando en el problema número 2, pero como decía Arlet, aquí en el problema número 4 hace que todos los papás nos desesperemos con los hijos. Pero esto sí para Alex, pero esto es para todos. ¿Cuánto tiempo debemos seguir trabajando con nuestros hijos? Aunque ya nos odien, aunque nos saquen la lengua, aunque lo que sea, ¿cuánto tiempo debemos seguir trabajando hasta que aprendan a sumar y restar? No podemos abortar y no podemos decir, ya, este niño no aprendió, ¿es un burro? Que sea un burro toda su vida. No podemos hacer eso. Tenemos que seguir poniendo límites, tenemos que seguir enseñándoles hasta que aprendan a sumar y restar. Sumar y restar es un ejemplo objetivo, no necesariamente eso. Tenemos que enseñarles a que obedezcan, a que hagan lo que les toca, a que son responsables, a que existen límites, hasta que aprendan. Muy bien, Alex. Perfecto. Sí, y de verdad, los niños son más resistentes de lo que todos nosotros suponemos. Y el último, ganar por cansancio. Alex, este es para ti. ¿Sale? Porque los niños normalmente nos ganan, a ti y a mí, Alex, a ti, Lupita, a ti, Dani, a ti, Maritza, a ti, Carlita, Damaris, Fabrizio, nos ganan a los niños a nosotros por cansancio. Nos vencemos nosotros y ellos siguen aguantando y casi decimos, ya, deja de hacer eso, ya, estoy hasta el copete de ti, y el niño se hace detrás a tus espaldas, pudimos más que mamá. A lo mejor no lo hacen así como que tan, pero por aquí te desapareces, ganó el niño y él lo entendió, ganó por cansancio, papá y mamá se cansan. Ahora, debemos si salieron con la suya los chamacos, debemos hacer lo contrario, voltear la tortilla. Aquí, Alex, esto es para ti, mijo. Gánale a tus hijos por cansancio, que ellos se hastíen de ti, dicen, ya, pues ya le voy a hacer caso a mi papá, ya basta, para que me dejen pacún, van y lo hacen. ¿Sabes qué? Te puedes voltear, Alex, y decir, le gané por cansancio, Alexei. Ahora sí, Alex, dime. Perdóname, es que sabes qué? Que yo te explico como 4, pero de repente como yo exploto, soy muy burro, la verdad. No. Y exploto y yo, bueno, ya ver, yo lo hago porque no puedo, no sé cómo explicártelo. Ahora te cansaste y te diste por vencido, Alex. Y como papás, la respuesta en ganar por cansancio en esto es que tú y yo, papá, siempre seamos firmes. Siempre tenemos que ser firme a lo que nosotros les dijimos. Sí, hijo. Perdón que los interrumpa. No, Mira, de repente algo muy simple. A lo mejor, oye, que me está ayudando Alex, vamos a apretar un tornillo, que es para mí de lo más simple, y de repente veo que batalla, y le explico, y digo, bueno, ya, mejor lo explico, porque no más, o sea, y digo, bueno, ¿cómo le explico algo para mí que es simple? Y explicarle que es un tornillo, una amarra, pues, apretar. Y de repente hay cosas muy simples, que son más complejas. Bueno, cuando son más complejas lo entiendo, trato de ponerme en su lugar y verlo desde el punto de vista. Pero cuando es algo muy simple para mí, cuando digo, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo le hago? Es que, acabas de decir algo, es muy simple para mí, pero no porque sea simple para ti, tiene que ser simple para los demás. Ahora, la virtud de la enseñanza como padres, qué bueno que estás diciendo estas cosas, Alex. Alan, si puedes quitar ya la presentación, te lo agradezco, hijo. La virtud que Dios ha puesto en los padres, y el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Padre Celestial, es que Él no se cansa de nosotros. Ay, yo no quiero pensar qué es lo que Dios piensa de mí, porque decir ese Andrés nada más no agarra nunca la onda, pero Él es paciente con todos nosotros. Ahí creo que es en 2 de Pedro capítulo 9, dice que Él es también, no tan solo con nosotros, Él es paciente para con todos en el mundo, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que el Señor de repente se hastía de que tú y yo y el vecino y el japonés y el chino mandarín y todos somos bien necios y no aprendemos, aunque nos lo dicen en palitas y bolitas. Pero Dios puso en nosotros, querida familia, todos ustedes que ahora mismo están conectados, Dios puso en nosotros el aprender a ser pacientes con nuestros hijos.
Porque así como Dios está siendo paciente con nosotros, nosotros debemos ser pacientes con nuestros hijos porque somos el reflejo de Dios para nuestros hijos en casa. ¿Está bien? No te desesperes, mi Alex. De verdad, sé paciente. La paciencia, lo que grita a todas voces, la paciencia grita, te amo. Cuando somos pacientes, le estás gritando a la cara de tus hijos, a la cara de tu esposa, a la cara de tu esposo, a la cara de la iglesia. Cuando eres paciente, le estás gritando, te amo. Es una virtud que no es fácil de tener, pero en Dios, Él nos suplirá la suficiente paciencia para con esos hijos que cómo nos cuestan. Yo creo que todos tenemos hijos que nos cuestan. Y la paciencia es esencial para enseñarles límites a nuestros hijos. Pues bueno, listo. Hemos terminado. Nos hemos pasado 10 minutos, pero yo creo que han sido muy gratificantes. Gracias por tus preguntas, Alex. Yo creo que han afirmado mucho lo que hemos estado aprendiendo ahora mismo. Déjennos, oramos por ustedes para que el Señor afirme todo esto que hemos aprendido en esta ocasión. ¿Está bien? Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, a cada persona, Señor, que está ahora mismo conectado aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes poderosamente, soberanamente, Señor, en cada padre, en cada madre que ahora mismo está conectado, en cada futuro padre, en cada futura madre que está conectado. Te pedimos, seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a amar, como ahora acabamos de platicar con Alex, ayudándonos a amar a nuestros hijos, teniendo paciencia con ellos, Señor, no cediendo, sino estando firmes, siendo los maduros, siendo aquellos que entienden la palabra de Dios y la transfieren a cada uno de nuestros pequeños. Nos ponemos en tus manos, precioso Señor, para que sigas obrando en nuestras vidas, para que sigas haciendo tu voluntad en cada uno de nosotros. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Sigue obrando en nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, familia, gracias por conectarse. Sigan corriendo la voz. Nos vemos dentro de 8 días. Estamos aprendiendo y vamos subiendo de nivel en las cosas que el Señor nos está enseñando. ¿Está bien? Que el Señor los bendiga. Todos pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Bendiciones para ti también, Angie. Que Dios les bendiga, familia. Pasen buena noche. Todo esto. Oh, sí. Nos vemos. Buenas noches. Bye, Hasta luego, Buenas noches. De noche. Hasta la próxima, amigos.